Hola, buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces ayer estábamos viendo las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Habíamos platicado que las más frecuentes dentro de las neurológicas son las crisis convulsivas, pero también hay otras, como estas que están enumeradas aquí. Y dentro de las psiquiátricas, pues son los cuadros psicóticos, ¿ok? Pero también hay otras, ¿sale? Estas manifestaciones neuropsiquiátricas pueden ser primarias, otra vez como hablábamos de las cardiovasculares, es decir, que las primarias son aquellas provocadas por la misma enfermedad, ¿ok? Y las secundarias, que más o menos es un 50%, se debe a las complicaciones de la enfermedad o al propio tratamiento que están recibiendo las pacientes. Dentro de estas manifestaciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas secundarias, pues destacan las alteraciones metabólicas como la uremia, es decir, la paciente con nefritis lúpica que llega a tener uremia, que llega a tener un cuadro de insuficiencia renal aguda, un cuadro de uremia, y esto condiciona lo que se llama o se conoce con el nombre de encefalopatía urémica. Al mismo tiempo, dentro de las secundarias, pues están la elevación de la presión arterial, ¿sí? Como consecuencia, por ejemplo, del tratamiento que están recibiendo o de las manifestaciones cardiovasculares que tienen las pacientes lúpicas, y eso condicionar o conllevar a un evento vascular cerebral. El tratamiento propiamente del paciente o de la paciente con lupus, por ejemplo, el uso de esteroides, acuérdense que cuando vimos tratamiento en reumatología, hablábamos o vimos que los esteroides pueden tener dentro de sus efectos adversos manifestaciones neurológicas, ¿sí? O los antiinflamatorios. De hecho, fue una pregunta de examen anterior, donde les pregunté de que cuál era el antiinflamatorio que se relaciona con un evento adverso que se llama meningitis aséptica. La gran mayoría me lo contestó bien, es el ibuprofeno, ¿ok? Y por último, las pacientes con lupus eritematoso pueden cursar con un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central, una meningitis, una encefalopatía, una encefalitis o una meningoencefalitis. Entonces hay que tomar en cuenta que las manifestaciones neuropsiquiátricas entonces pueden ser primarias, debidas a la propia enfermedad, o secundarias, debidas a problemas de diferentes órganos o sistemas que tiene la paciente o al propio tratamiento que está recibiendo la paciente. Este es un ejemplo nada más de una imagen de un evento vascular cerebral, ¿sí? Y que pues, tenemos que apoyarnos con los compañeros de neurología para el manejo de este tipo de manifestaciones. ¿Ok? A nivel hematológico, ¿cuáles son las manifestaciones? Muchas de ellas ya las hemos visto. Cuando tocamos el tema del laboratorio, hablábamos de las alteraciones hematológicas que pueden presentar las pacientes con lupus. Una de las manifestaciones más comunes, pues, es la anemia normocítica normocrómica, la anemia llamada de enfermedad crónica, que se puede presentar en el lupus. También platicamos que estas pacientes pueden tener anemia hemolítica autoinmune o inmunológica. De hecho, también fue una pregunta de examen, el último examen que les hice, respecto a qué prueba se solicita para corroborar la presencia de anticuerpos dirigidos contra el eritrocito. ¿Okay? En el lupus también va a haber leucopenia. ¿Okay? De hecho, la leucopenia, ya lo vimos, nos está hablando de actividad de la enfermedad. Si yo tengo una paciente con lupus que tiene leucopenia, ese es un foquito rojo. Me está diciendo que esa paciente está entrando o ya tiene reactivación de su enfermedad, ¿sí? Dentro de la leucopenia, pues vamos a encontrar linfopenia, vamos a encontrar neutropenia. Asimismo, recuerden ustedes que estas pacientes lo que están haciendo son autoanticuerpos o anticuerpos dirigidos contra los linfocitos, contra los neutrófilos, ¿ok? También dentro de las manifestaciones hematológicas vamos a encontrar trombocitopenia. Otra vez, formación de autoanticuerpos dirigidos contra la plaqueta. Por eso es una trombocitopenia
autoinmune. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial entre si estas alteraciones hematológicas son por la actividad de la enfermedad o es complicación o efecto adverso del tratamiento que están recibiendo. Recuerden que cuando hablábamos de los inmunosupresores decíamos o dijimos, este o estos fármacos pueden tener un efecto adverso a nivel hematológico o un efecto adverso a nivel medular, ¿sí? Puede provocarse leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. Entonces, estos hallazgos pueden deberse tanto a la enfermedad o al tratamiento que están recibiendo. Hasta pusimos algún ejemplo de qué hacer en ese caso para diferenciar a qué se debe el trastorno hematológico que está presentando nuestra paciente. Este es un ejemplo de una paciente con trombocitopenia. Al tener plaquetas bajitas o muy bajas, pues lo que va a desarrollar la paciente son hemorragias a diferentes niveles. Este es un ejemplo de una equimosis nada más, pero la hemorragia se puede presentar en cualquier sitio. Puede haber epistaxis, hemorragia y cosas mucho más graves, como hemorragias cerebrales, ¿sí? Entonces, por eso es que, como les decía yo hace algunas clases, siempre a la paciente con lupus, cada vez que vaya a consulta, tiene que llevar estudios de laboratorio, tiene que llevar su biometría hemática, su química sanguínea, las pruebas funcionales hepáticas, un examen general de orina, y si es necesario, estudios especiales, anticuerpos antinucleares, determinación de complemento, etcétera. Lo que sea necesario, siempre la paciente con lupus tiene que llevar estudios de laboratorio en cada consulta. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor. Entonces, mire, ya tienen el perfil de su paciente con lupus. Recuerden, mujeres. La enfermedad es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Eso es en primer lugar. Segundo, mujeres jóvenes en edad reproductiva. ¿Ok? Entonces, si entra una anciana a mi consultorio, pues no debe de pasar por mi cabeza de que esa paciente pueda tener lupus. Si entra una mujer joven, entonces sí, mi idea puede ser de que se trate de una paciente con lupus. ¿Ok? Entonces, mujer joven. ¿Ok? Síntomas constitucionales. La gran mayoría de las pacientes tienen síntomas constitucionales. Recuerden, esos síntomas son muy inespecíficos. ¿Ok? Puede presentarse en lupus o en otras enfermedades, pero eso ya nos está avisando que algo anda mal. ¿Okay? Pero si a eso se le van sumando más y más manifestaciones a órganos o sistemas, en segundo lugar, manifestaciones articulares, ¿ok? Artralgias, artritis. Recuerden, la artritis es muy parecida a la de la artritis reumatoide, es una artritis simétrica. Nada más que aquí, en el lupus, no es una artritis que provoque erosiones. Recuerden eso. Lo que sí puede provocar son deformidades. A esas deformidades articulares que presenta la paciente con lupus, a eso se le llama artritis o artropatía de Yacut. ¿Ok? Si a eso le vamos a agregar que tiene manifestaciones cutáneas, el eritema malar en alas de mariposa, un eritema generalizado, un eritema buloso, un lupus discoide y todo eso que ya vimos, pues vamos sumando cada vez más y más datos que nos apoyen el diagnóstico. Ya si tiene un derrame pleural, si tiene un derrame pericárdico, si hay manifestaciones neurológicas o psiquiátricas, si además tiene nefritis, bueno, pues ya les está cantando que es una paciente con lupus. ¿Ok? Todo ese espectro clínico no es común verlo en otras enfermedades. Alguno de ustedes me preguntaba si se puede parecer a la fibromialgia. Conforme hemos ido viendo los datos clínicos o manifestaciones clínicas de lupus, pues no se parecen nada. Ojalá y nos dé tiempo, ya se nos acortó mucho el tiempo, de ver fibromialgia, y entonces hablaremos un poquito más de eso y verán cómo no se parecen. ¿Ok? Bueno, cuando ya tienen ese perfil, ya solicitaron estudios de laboratorio que les puede apoyar el diagnóstico, pues entonces ustedes tienen que apoyarse en los criterios de clasificación de lupus eritematoso generalizado propuestos por el Colegio Americano de Reumatología.
Estos criterios están vigentes desde 1982 y no se han modificado, siguen siendo vigentes y útiles. Y son estos que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, el criterio número uno es el eritema malar, es el eritema que vimos que aparece en las regiones malares de la paciente, en el dorso de la nariz, es decir, las alitas de la mariposa y el cuerpecito de la mariposa. ¿Ok? Ese es el criterio número uno. El criterio número dos es el lupus discoide. ¿Ok? Vimos ejemplos de lupus discoide. Puede ser localizado, puede ser generalizado. Tercero, fotosensibilidad. ¿Cómo se define la fotosensibilidad? Como una reacción exagerada de la piel a la exposición a los rayos solares. Ese es el eritema que aparece después de que la paciente se fue a exponer en la playa, a un desfile, a un evento deportivo, etc. Cuarto criterio, presencia de úlceras orales, las úlceras en la cavidad oral. Siempre que ustedes tengan una paciente con lupus, hay que revisar la cavidad oral. Las úlceras orales pueden o anteceder a la reactivación de la enfermedad. Ustedes pueden tener una paciente con lupus que está asintomática, que les dice que está muy bien, pero les revisan la cavidad oral y si tiene úlceras, aguas, les está avisando que esa paciente ya va a entrar en la actividad de la enfermedad. ¿Ok? Quinto criterio, la artritis. O sea, como dice aquí, es una artritis no erosiva. Es una artritis parecida, semejante a la de la artritis reumatoide. Sexto criterio, serositis. Aquí puede ser una de dos cosas o las dos. A, pleuritis, es decir, derrame pleural. Y B, pericarditis, es decir, derrame pericardio. El paciente o la paciente puede tener una de dos o las dos. Si tiene las dos, se cuenta como un solo criterio. ¿Ok? ¿Preguntas de estos 6 primeros criterios? Bien. Séptimo criterio, alteraciones renales o afección renal. Y ahí tenemos estas posibilidades. Primero, inciso A, una proteinuria persistente mayor de medio gramo de proteínas en el día. ¿Ok? O mayor de 3 cruces si no cuantifican la proteinuria. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Que cuantifiquen la cantidad de proteínas en orina de 24 horas. Si esta se reporta mayor a medio gramo de proteínas al día, se cumple con ese criterio. En la gran mayoría de los laboratorios sí se hace la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, pero si por alguna razón no se está haciendo o están en un hospital público donde en ese preciso momento el laboratorio no está determinando las proteínas en orina de 24 horas, bueno, entonces una prueba cualitativa, ¿sí? A través de tira reactiva. Si tiene más de 3 cruces de proteínas en la tira reactiva, se cumple con este criterio. ¿Ok? Inciso B, cilindruria, es decir, presencia de cilindros en el examen general de orina. Los cilindros pueden ser celulares, pueden ser de eritrocitos, pueden ser de hemoglobina, pueden ser granulares, pueden ser tubulares o pueden ser mixtos. ¿Ok? Cualquier presencia de estos cilindros en el examen general de orina les está hablando de que el paciente o la paciente tiene cilindruria, está tirando cilindros por la orina. ¿Ok? Cualquiera de los dos eventos o de los dos hallazgos en el laboratorio se cumple con este séptimo criterio. Si tiene los dos, es un solo criterio, de todas maneras. ¿Ok? Octavo criterio, alteraciones neurológicas. Ya lo acabamos de ver hace un momento. Primero, pueden ser crisis convulsivas o pueden ser psicosis o ambas cosas. ¿Ok? Si tuviera las dos cosas, de todas maneras, es un solo criterio el que se está calificando. Noveno criterio, alteraciones o trastorno hematológico.
Primero, o inciso A, anemia hemolítica. Recuerden, la anemia hemolítica debe ser una anemia hemolítica autoinmune. Deben de contar con su prueba de Coombs. Puede tener o debe de tener reticulocitosis. Si se están destruyendo los eritrocitos por anticuerpos, quiere decir que la médula está conservada. Por lo tanto, la médula, al estar perdiendo eritrocitos, empieza a expulsar elementos jóvenes a la circulación. Por eso encontramos reticulocitosis en los pacientes con anemia hemolítica. ¿Ok? Ese es un primer trastorno. O, inciso B, leucopenia. ¿Cuándo decimos que una paciente con lupus tiene leucopenia? Cuando en la biometría hemática nos reporten menos de 4,000 leucocitos por milímetro cúbico en por lo menos 2 ocasiones. Y si es en más ocasiones, mucho mejor. ¿Ok? O, inciso C, linfopenia. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene linfopenia? Cuando el laboratorio nos reporte en la biometría hemática menos de 1,500 linfocitos por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones. ¿Ok? O, inciso D, trombocitopenia. Y decimos que la paciente tiene trombocitopenia cuando en el laboratorio nos reporten menos de 100,000 plaquetas por milímetro cúbico. Todo esto en ausencia de fármacos o medicamentos que provoquen leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. ¿Ok? Cualquiera de ellos cumple con este criterio número 9. Si tuviera todos, nada más es un solo criterio. ¿Estamos? Criterio número 10. Alteraciones inmunológicas. Voy a dejar el inciso A al final. ¿Qué alteraciones inmunológicas se pueden encontrar en la paciente con lupus? Inciso B, positividad a los anticuerpos anti-DNA, de preferencia anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Inciso C, presencia o positividad de anticuerpos anti-SM. ¿Ok? Y finalmente en el inciso D, una prueba de BDRL falsa positiva. ¿Por qué decimos que es falsa positiva? Porque esta prueba puede salir positiva en pacientes con lupus y no quiere decir que tengan sífilis, sino que es una prueba de autoinmunidad, ¿ok? Y por eso sale positiva, pero es falsa. No tiene sífilis la paciente, ¿ok? Y finalmente, sigue conservándose dentro de estos criterios de lupus de 1982 la identificación del fenómeno de la célula LE, ¿ok? Como ustedes pueden ya deducir, se llama célula LE porque se encontraron o se encuentran en pacientes con lupus eritematoso. Desafortunadamente, es una prueba que es muy dependiente del operador o del observador al microscopio, ¿ok? Si no tiene suficiente experiencia para identificar este fenómeno de la célula LE, nos puede reportar como ausencia de este fenómeno cuando sí lo exista, o al contrario, ¿sí? Decirnos que es positiva la prueba cuando no la existe o no está positiva, ¿ok? Entonces, por eso le pongo siempre un asterisco a esto, porque sí depende mucho de quién la haga. Se necesita experiencia para identificarse. En base a esto, algunos autores, algunos expertos opinan que esta prueba debería de ser eliminada y en su lugar agregar otra prueba de autoinmunidad que son la determinación de anticuerpos antifosfolípido. ¿Ok? Como vamos a ver enseguida, el siguiente tema después del lupus es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Y las dos enfermedades van muy de la mano, ¿sí? Las dos enfermedades van concurriendo al mismo tiempo. Por eso es que algunos dicen, metamos aquí a los anticuerpos antifosfolípido, pero mientras eso no sea una realidad, pues seguimos hablando de lo que está vigente en estos criterios. Y finalmente, el criterio número 11 es la prueba de tamizaje, la prueba de determinación de anticuerpos antinucleares que para cumplir con este criterio debe de salir positiva. Ya platicamos de eso, de los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia
inmunofluorescencia o por otros métodos diagnósticos, pero siempre y cuando se reporten positivos. ¿Ok? Como pueden ustedes ver, entonces son 11 criterios de 1982. Y decimos que una persona tiene lupus si dentro de su historia, ¿sí?, llega a tener 4 o más de estos criterios. Si los criterios en el momento de la evaluación están presentes, los 4 por lo menos, está bien. Pero hay pacientes que pudieron haber tenido artritis hace un mes o hace 2 meses, pudieron tener hace 4 meses un derrame pleural, en este momento tienen proteinuria, en este momento tienen anticuerpos antinucleares positivos, en este momento tienen anticuerpos anti-SM positivos, ya cumplimos con los criterios suficientes para catalogarlo como portador de lupus. Algunos autores opinan que puede haber pacientes con lupus que tengan inclusive 3 criterios, ¿ok? Por ejemplo, anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos anti-SM positivos y proteinuria. Y dicen, con esos 3 yo digo que la paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Es un poco arriesgado, pero sí puede ser posible. ¿Ok? Ya si a eso le vamos sumando cada vez más criterios, pues bueno, el número de criterios positivos pues, va incrementándose y entre más se tengan, pues mayor es la posibilidad de que nuestra paciente sí tenga lupus eritematoso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, Bien. Estas son las pruebas de laboratorio en el lupus eritematoso generalizado. Muchas de ellas ya las platicamos, ya las vimos. Acuérdense, la prueba inicial, la prueba de tamizaje, son la determinación de anticuerpos antinucleares. Hasta en un 98% de las pacientes con lupus van a tener estos anticuerpos positivos. Si de ahí yo soy más específico, quiero irme más a fondo del diagnóstico, pues solicito anticuerpos anti-DNA de doble cadena, puedo solicitar anticuerpos anti-SM, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, ¿sí? Y si a eso van saliendo cada vez más positivos, pues me va apoyando más en el diagnóstico. Puedo pedir, por ejemplo, anticuerpos antiproteína P ribosomal, que me orientan a que mi paciente pueda tener manifestaciones del sistema nervioso central. Aquí están los anticuerpos antifosfolípidos que acabo de mencionarles. También otras pruebas de laboratorio útiles pues, son las proteínas de fase aguda de la inflamación, ¿ok? Los niveles de complemento, muy útiles. Recuerden, ya platicamos eso también. En lupus hay consumo de complemento, pero yo ya sé, en base a la teoría de que esto que estoy aprendiendo, que las fracciones de complemento que se consumen en esta enfermedad es la C3 y la C4. Entonces, hacia allá me dirijo. Eso es lo que voy a pedir. ¿Ok? Esta es una prueba, este es un estudio de inmunofluorescencia. ¿Ok? Aquí el químico o el patólogo clínico está observando la presencia de anticuerpos por inmunofluorescencia, ¿sí? Y en base al patrón de inmunofluorescencia me dice si es moteado, si es difuso, si es homogéneo, y eso me va orientando hacia el diagnóstico mayor precisión. Bien. Recuerden ustedes, también lo platicamos, los anticuerpos antinucleares pueden estar positivos en enfermedades reumáticas, como estas que están mencionadas aquí, a la cabeza del lupus, pero en otras también. Pero recuerden que estos anticuerpos antinucleares pueden estar positivos inclusive en personas sanas, ¿sí? Como por ejemplo, ancianos, conforme se va incrementando la edad, uno va teniendo mayores fenómenos de autoinmunidad, ¿ok? Y aquí los anticuerpos antinucleares pueden salir positivos por eso, ¿ok? Recuerden que hay un lupus inducido por drogas, ya platicamos, voy a pedir anticuerpos antihistonas cuando yo piense que mi paciente puede tener un lupus inducido por fármacos, por drogas. También pueden estar positivos en enfermedades hepáticas, en enfermedades pulmonares, en infecciones
crónicas, en el cáncer, en alteraciones hematológicas y en otras enfermedades misceláneas. Recuerden eso, ¿ok? Me puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial, el cuadro clínico y otras pruebas de laboratorio. Bien. Entonces, yo estoy seguro que mi paciente sí tiene lupus eritematoso generalizado. Entre más pronto haga el diagnóstico, pues mucho mejor. Si dejo pasar el tiempo o mi paciente deja pasar el tiempo, pues la enfermedad va a seguir avanzando, va progresando y cada vez va a ir dañando más y más a los tejidos. ¿Estamos? Entonces, entre más pronto tenga el diagnóstico, pues más rápido voy a iniciar tratamiento. Recuerden, los principios básicos o generales de tratamiento es para todas las personas. En primer lugar, ya lo hemos platicado con otras enfermedades, pues es la educación al paciente. Tengo que orientarle respecto a la naturaleza de su padecimiento, ¿sí? ¿A qué tipo de enfermedad tiene? ¿Es una enfermedad autoinmune? ¿Es una enfermedad de causa desconocida? ¿Es una enfermedad progresiva? ¿Es una enfermedad que puede afectar múltiples órganos o sistemas? ¿Ok? Entonces, todo eso tengo que informarle a la paciente. Eso nos va a ayudar a que la paciente sea apegada al tratamiento. El apoyo psicológico puede convertirse en algo muy importante porque pues, para cualquier mujer, para cualquier persona que le digan que tiene lupus, que entienda la gravedad de su cuadro, que lea acerca de la enfermedad, pues va a tener un problema en el cual el psicólogo o el psiquiatra nos puede ayudar muchísimo. ¿Ok? Algo que hemos platicado en estas últimas clases es evitar la exposición solar. Recuerden ustedes que los rayos ultravioleta se sabe que es un factor disparador para la enfermedad, ya sea al inicio, para que inicie la enfermedad o para las recaídas o la reactivación de la enfermedad. Las mujeres tienen que utilizar bloqueador solar toda la vida, aunque no se vayan a solear. Se ha demostrado que inclusive lo que se conoce como resolana, es decir, que no tienen que recibir directamente los rayos solares, sino de manera indirecta. Estar, por ejemplo, debajo de un techado, pero ya cerca del patio donde están cayendo los rayos solares, ese retache, esa desviación de los rayos solares también puede afectarles. Entonces, el uso de bloqueador solar, si tienen que salir por alguna razón algunas compras o algo, el uso de una gorra, de un sombrero, de una sombrilla, de ropa de manga larga, pantalones, de preferencia ropa blanca, no ropa oscura. Recuerden que la ropa oscura atrae más los rayos solares. ¿Ok? Esto que habla aquí de la anticoncepción es muy importante. La recomendación siempre es que la mujer con lupus no se embarace, ¿sí? Esa es una pregunta muy común que hacen las mujeres con lupus. Muchas de ellas, ya lo acabamos de platicar, son mujeres jóvenes. Algunas de ellas quizás ya hayan tenido hijos, pero algunas a lo mejor no, ¿ok? A lo mejor la paciente con lupus me va a decir, no se preocupe, doctor, yo ya tengo un niño, yo ya tengo 2 niños, ya no quiero más. Pero hay unas que te van a decir, oiga, doctor, yo no tengo hijos y quiero tener un hijo, ¿ok? Entonces, la recomendación es que no se embarace. Ya se ha demostrado que durante el embarazo, la enfermedad se reactiva con mucha facilidad. Podemos tener una mujer bien controlada de lupus, se embaraza y se desata un periodo de actividad. Nos va a complicar o se nos va a dificultar el tratamiento porque durante esos periodos de actividad desafortunadamente puede tener afección a diferentes órganos o sistemas. Algo de lo que nos preocupa mucho siempre es que pueden tener afección renal, ¿ok? Pueden tener lesión renal que nos va a complicar el tratamiento porque tenemos que usar citotóxicos, como dice aquí, o inmunosupresores, dosis altas de esteroides, y muchos de estos fármacos pueden tener efectos adversos no nada más en la mujer, como lo vimos en el capítulo de tratamiento en reumatología, sino además pueden tener efectos teratogénicos. Es decir, entonces que tenemos que cuidar tanto a la mujer lúpica como al producto de su embarazo. Entonces eso nos va complicando las cosas. Entonces, vuelvo a mencionar,
De preferencia, no embarazarse. Pero si ella decide, yo quiero embarazarme, tenemos que respetar esa decisión y cuidarla mucho. ¿Ok? Entonces, mucha observación durante todo su embarazo, un equipo multidisciplinario tiene que estarla atendiendo, no nada más es de un solo médico. Aquí tiene que intervenir el ginecólogo, el perinatólogo, el psiquiatra, etcétera, muchas áreas de la medicina. ¿Ok? Y platicar con ella, decirles qué puede pasar. Finalmente, pudiera ser que lleváramos un embarazo a término, ¿sí? Sin ningún problema, y pácatelas. El producto, aunque el porcentaje es bajo, el producto puede nacer con lupus neonatal. ¿Ok? Y también en ese momento tenemos que estar atentos, porque el niño o niña o el producto al nacer puede tener alguna manifestación de su lupus neonatal y ponerse grave. Una de las complicaciones o de los eventos más serios que puede tener un bebecito con lupus neonatal es el llamado bloqueo cardíaco congénito. ¿Okay? Y tenemos que estar preparados ante esa posible eventualidad con un equipo multidisciplinario que atienda el parto y que esté al pendiente de la recepción del producto y de valorarlo de inmediato. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, Dale. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5. Ok. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Qué fármacos vamos a usar? Existe el tratamiento para la propia enfermedad, es decir, tratar el propio lupus. Pero además tenemos que tratar las consecuencias, las manifestaciones, las complicaciones que pueden presentarse en esta enfermedad. ¿Ok? Complicaciones o consecuencias de esta enfermedad, pues la hipertensión, los procesos infecciosos, las crisis convulsivas, la dislipidemia, la osteoporosis, pacientes que en un momento dado puedan requerir de diálisis peritoneal o hemodiálisis, inclusive alguna de las pacientes que tenga daño renal severo, pues tuviera que ser sometida a un trasplante renal. Entonces va a depender de en qué momento y qué manifestaciones tiene el paciente para así darle un tratamiento farmacológico dirigido. El tratamiento farmacológico de la enfermedad, pues en primer lugar están los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos me sirven para el control de los síntomas constitucionales, por ejemplo, mialgias, artralgias, inclusive algún caso de fiebre por ahí, en algunos casos de serositis leve, ¿sí? Cualquiera de los antiinflamatorios es útil, el que ustedes quieran, ¿ok? Uh, Permítame un momento. Recuerden que cualquier antiinflamatorio es útil, ¿ok? El que ustedes quieran, siempre y cuando tengan en cuenta, pues, su vida media, qué enfermedades concomitantes tiene su paciente, pendientes de monitorizar los efectos secundarios que puede haber con estos, ¿ok? Aquí vuelvo a mencionar la meningitis aséptica que se ha reportado con el uso de ibuprofeno. No les doy dosis, no les doy ejemplos, porque ya hemos hablado muchísimo de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Ahora sí, ya se los he dicho varias veces, el uso de los esteroides vino a marcar un antes y un después en la historia del tratamiento de pacientes con lupus eritematoso generalizado. ¿Ok? Se los dije desde hace muchas clases, ¿sí? Antes del advenimiento de los esteroides, la sobrevida de las mujeres con lupus no iba más allá de 5 años. En la actualidad, nosotros podemos tener pacientes con lupus
que tienen su diagnóstico desde hace 15, 20 años o más. ¿Ok? Desafortunadamente, ahora estamos viviendo, o desde hace algunas décadas estamos viviendo, ahora la otra cara de la moneda. Si bien es cierto que las mujeres con lupus, pues en el pasado, en el histórico pasado, se morían por actividad de la enfermedad, se morían por infecciones asociadas a la propia enfermedad, ahora se están muriendo por complicaciones derivadas del tratamiento. Entonces yo tengo que estar muy al pendiente de todo eso. Sin embargo, los esteroides siguen siendo piedra angular en el tratamiento de pacientes con lupus. ¿Ok? Doctor, Sí. ya nos queda menos de un minuto. Ok. Mañana continuamos con esto, ¿sale? De todas maneras, mañana terminamos ya el tema del lupus. Nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias.